Más de 60 millones de pesos podrías pagar en multas si estás infringiendo la normatividad de la aeronáutica civil o el código de policía con el uso de los drones en Colombia. Por eso hoy hemos invitado a nuestro podcast de bajo riesgo del Centro de Pensamiento y Gestión del Riesgo de Desastres al profe John Martin. Profe, un gusto, me alegra nuevamente verme contigo, grandes amigos, grandes triunfos a nivel nacional. Saludo a nuestra audiencia, profe. Bueno, un gusto estar aquí, doctor. Pedro, Estamos está aquí, bien. doctor Pedro, estamos hoy el día de hoy para compartir un poco sobre aviación no tripulada desde diferentes escenarios, pero bueno, esperamos que la audiencia pueda aprovechar el conocimiento que tenemos y la experiencia que se tiene ya con el doctor Pedro. Bienvenidos a Bajo Riesgo, el podcast donde desmontamos mitos, revelamos verdades y transformamos el miedo en acción. Aquí tú te conviertes en parte de la solución. Conducido por Pedro Manosalva Rincón, fundador del Centro de Pensamiento en Gestión del Riesgo de Desastres, GRIT. Prepárate, porque después de escucharlo, no volverás a ver el mundo de la misma manera. Comencemos. Contigo y con un grupo de profesionales logramos desarrollar un modelo para Colombia, un modelo que fue exitoso, que fue modelo para América Latina, que pudimos presentar en la feria Cidrón en Perú. Y el modelo es simple, es el cómo usar los drones en emergencias y desastres para temas de conocimiento, para temas de reducción del riesgo y para el manejo de desastre propiamente dicho. Profe, es un gusto y hablemosle a esos equipos. Nosotros decíamos una frase muy clave y es: los drones en emergencias y desastres no son el futuro, son el presente de las emergencias. Pienso que ya tuvimos que haber estado listos antier, hace unos años, pues para todos los retos que se presentan en las emergencias. Claro que sí, desde su momento cuando se inició el programa de aviación no tripulada de Bomberos Colombia, de la Dirección Nacional, se mencionaba y se hablaba cómo se podrían usar los drones en emergencias, como un concepto muy simple. Pero desde ese momento sabíamos que iban a llegar diferentes situaciones y que son los grandes retos del día de hoy, en los cuales el conocimiento, el entrenamiento, la formación y esa preparación técnica son las que permiten el uso de esta tecnología en esos escenarios. ¿A cuántas o cuáles mejor entidades podrías mencionar que has dado instrucción en Colombia? Tenemos en el historial dentro de nuestro centro de instrucción bomberos, Dirección Nacional Bomberos Colombia y aproximadamente 22 cuerpos de bomberos que tienen ya un componente UAS reconocido. Tenemos el Ejército Nacional, Cruz Roja, tenemos el Grupo SAR de Búsqueda y Salvamento de la Aeronáutica Civil y otros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y hoy, por supuesto, lideras también Colombian Drone Club, que pues es una de las organizaciones más reconocidas y de la cual pues nos sentimos orgullosos de ser sus aliados también en el Centro de Pensamiento. Cuéntanos un poco cuál es esa actividad en Colombian Drone Club. Colombia Drone Club es una organización, es una empresa que desde hace aproximadamente 12 o 13 años se dirigió a el uso de drones. Y con el tiempo fuimos transformando nuestro ejercicio a la capacitación y certificación y el día de hoy en compañía de nuestro centro de instrucción CIMASAS certificamos a diferentes pilotos y organismos y entidades en Colombia. Listo. Hablemos de ese curso que logramos cristalizar y consolidar en Colombia. El operador UAID o cómo fue que finalmente le pusimos el nombre y cuál era, digamos, la virtud de ese curso. Ok, inicialmente nosotros conocimos de usted, doctor, y de otras personas la necesidad de la Dirección Nacional de Bomberos Colombia de desarrollar un programa en el cual ya tenía historial, tenía experiencia Bogotá. Ellos ya tenían un ejercicio adelantado. En ese momento el requerimiento era sencillo: certificar, es decir, ubicar a los pilotos de bomberos dentro de un marco normativo. Pero en ese momento nosotros veníamos trabajando ya desde Colombia Drone Club en un programa, en un curso dirigido hacia la asistencia en emergencias con drones. En el momento en que empezamos a trabajar, el comité que tenía este programa de aviación no tripulada Bomberos Colombia y nosotros organizamos ya un curso formal que se llama UAID, Aviación para Gestión de Riesgo de Desastres, más que todo en español. Y ese programa exclusivamente al día de hoy lo toman organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero está muy fortalecido
tiene una gran experiencia por lo que se ha desarrollado en Bomberos Colombia y a nivel, pues obviamente regional, en diferentes regiones del país. Precisamente esa era la reacción, profe, a un poco a mostrar esa disciplina que tiene el rescatista, no importa si es de bomberos, de Cruz Roja, de Defensa Civil, de la policía, del ejército, por la normativa. Y pues parte de uno pertenecer a una institución importante en Colombia, pues es cumplir con la norma. Entonces no es tan sencillo como que viajaba en su momento y compraba un dron afuera que hacía determinadas cosas y llegaba a mi institución y lo volaba y listo. Esa, digamos, era la respuesta formal que se tenía frente a las instituciones. Pero hablamos un poco de la capacidad operativa que se fortalece. Entonces, hablar de los incendios forestales, tenemos atrás 14.000 hectáreas. Recuerdo obviamente cuando estaba Bomberos Bogotá, decíamos, listo, ¿cómo vamos a monitorear esas 14.000 hectáreas? ¿Lo vamos a hacer qué? ¿En carro? ¿Lo vamos a hacer en moto con unos binóculos? Realmente necesitamos tener una capacidad operativa suficiente que pues brinda el dron. Entonces hablemos ya en este momento de las bondades para los incendios forestales, luego del aprendizaje y luego del recorrido que hicimos a nivel nacional. Claro que sí, doctor. Hay algo importante a destacar y es que tanto el marco normativo que nosotros tenemos en Colombia, que lo define la Aeronáutica Civil y el reglamento RAC 100, y haciendo como un mix con el curso UAID, que es un curso que nosotros diseñamos bajo algunos pensamientos y algunas directrices que tenía la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, pues se diseñó un programa que en lo normativo cumple y en lo operativo se vino desarrollando con Bomberos Bogotá para situaciones como la atención en las diferentes emergencias que se pueden presentar en cerros orientales con incendios forestales. Entonces ese conocimiento tanto normativo, técnico y la experiencia que tienen ustedes aquí o que se tiene en Bogotá, pues es la que hace que hoy exista una gran capacidad de respuesta en ese tipo de escenarios. Y creo que no son solamente esos escenarios, sino, por ejemplo, los escenarios de búsqueda y rescate de personas. Pero un posito ahí en concreto, para los incendios forestales, es el monitoreo de zonas de gran extensión. Y soñábamos, profe, con que con un dron de ala fija pudiéramos no solo las 14.000 hectáreas de los cerros orientales, sino las 140.000 hectáreas de cobertura vegetal hacia el Sumapaz que hay que proteger. Que es una realidad que si lo hacemos por tierra, pues nos vamos a gastar solo llegar al primer punto 7 horas. Eso pues obviamente tiene unas complejidades pues que hay que seguir trabajando. Pero también el ingreso a las zonas de forestales, poder identificar los puntos de evacuación para los vehículos. Digamos que esas son un poco las que yo recuerdo de forestales pues que nos dijeron a nivel país. Hoy imagino la evolución normativa tiene que llegar a que esa historia que echamos nosotros del dron de ala fija pues pueda llevarnos a que si estamos en Yopal podamos monitorear los parques nacionales, pues en instituciones, no solo la aviación, o el ejército pues, o la policía que tiene una capacidad superior en aviación, sino pues las entidades como bomberos pues que desde sus cuerpos de bomberos puedan avanzar. ¿Qué tan lejos estamos? Realmente, desde el momento que empezamos a hablar, que fueron hace varios años, doctor, hasta el día de hoy, la tecnología ha evolucionado demasiado. Siempre va a estar por encima, muy por encima de lo que es el conocimiento regulatorio en los países. Entonces, de ese momento al día de hoy tenemos multirotores, que es lo que nosotros conocemos como drones, lo más común en aviación no tripulada, y de escenarios de volar, no sé, a 3 kilómetros de distancia, al día de hoy es volar a 15, 20, con equipos de esas mismas características, con el paso del tiempo. Eso sin tener en cuenta lo que serían los VTOL o los equipos, como los menciona, los de ala fija, que tienen una capacidad en distancia totalmente distinta, de 15, 20, 150 kilómetros, los hay de diferentes capacidades. Pero hoy una entidad operativa se compra un dron, por ejemplo, en Barranquilla, el caso específico, o Santa Marta, se compra un dron y ya puede monitorear la Sierra Nevada de Santa Marta a varios kilómetros y la normativa no se lo restringe. ¿Ya hemos avanzado en eso? Tenemos que apegarnos siempre al reglamento de la Aeronáutica Civil. Casos excepcionales de vuelos a distancias muy por encima de lo que establece el marco normativo,
debería ser consultado con ellos, porque ellos han entendido esa dinámica que se da en ese tipo de escenarios, de emergencias o algún tipo de escenario en el sector defensa, en donde se hace necesario volar por encima de esas limitaciones, desviándose de esas limitaciones. En esos casos, lo mejor es apegarse al reglamento, tener contacto con esa mesa de y que nos de aviación autoricen tripulado, ese tipo de vuelos. y que hagan parte de ese conocimiento, porque al día de hoy el reglamento ya incorpora una parte en donde hay una regla de oro, una regla exclusiva para la gestión del riesgo de desastres, puntualmente para respuesta a emergencias, en donde está la ley 1523 de 2012, que es la que le da legitimidad a esos usos. Entonces estamos todavía en la construcción de este tipo de escenarios y es un excelente momento, pues creo que en Colombia siempre se va a tener esos buenos momentos para seguir construyendo experiencias de los organismos. Ya que hablamos de los retos de gestión del riesgo de desastres para el nuevo gobierno, ese es uno. Incluyámoslo, anotémoslo. Es cómo logramos que las operaciones con drones en emergencias y desastres pues tengan una mayor amplitud basados en el marco normativo de la Aeronáutica Civil, el Código de Policía, pero también la ley de 1523 de gestión del riesgo de desastres. Dos cosas. La primera, en esta primera parte operativa, con equipos especializados. Uno, ¿cuántos equipos especializados fue que logramos formar en su momento a nivel nacional? Y si podemos decir más o menos las zonas. Y dos, un homenaje a la persona, al profesional que nos brindó todo su apoyo desde la Aeronáutica Civil. Vamos a recordar primero a una persona que fue la que recibió ese primer llamado de la Aeronáutica Civil a ser parte de este gran proceso. Ya prácticamente un amigo muy querido por todos nosotros, Osvaldo Cifuentes, quien lastimosamente ya no nos acompaña en vida, hizo parte y construyó gran parte de lo que tenemos al día de hoy, y con seguridad somos muchos los que llevamos ese gran aporte de él a través del tiempo, y que son muchas personas las que se van a ver beneficiadas. Tenemos también al día de hoy una persona que conoce, yo creo que más que nosotros, recuerda muy bien cuáles fueron los componentes que se desarrollaron en su momento, cuántos y cuáles por fuera del programa nacional se han venido capacitando, pero ya no está con nosotros la profe Liliana Velosa. Llámala por favor, pregúntale, ella era la de los datos, la de la base de datos, y que nos diga exactamente cuántos equipos especializados logramos nosotros vincular. Mientras que tú la llamas, démosle paso a videos y a personas que en este momento están conectadas para que nos digan. Entonces, si pueden por favor ir vinculando los videos. Y profe Lili, un gusto saludarte. ¿Cuántos equipos especializados finalmente logramos nosotros consolidar y cristalizar a nivel nacional? Buenos días, doctor Pedro. Como siempre, es un gusto, un placer. Cerca del año 2020 logramos certificar alrededor de 23 componentes a nivel nacional, con un aproximado de 200 unidades bomberiles o bomberos certificadas tanto bajo en ese momento la circular o la resolución 042 de la Aeronáutica Civil, 042 si no estoy mal, Martín me corriges, y bajo la especialidad UAID. Entonces ahí tenemos esos componentes, dentro de los cuales su división de operaciones se especificaron en 4: advertencia, operaciones, técnico y especialista. Mi profe Lili, muchas gracias. Un homenaje aquí en el marco de bajo riesgo a ti, a tu trabajo, y por supuesto el del profe Martín. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Buen día. Bueno, y aquí decir que de verdad cuando hablan de impactar en los territorios, porque acuérdate que parte de la lucha diaria era que no se concentrara en Bogotá la capacidad, sino fuera los territorios. Lo logramos en el Cauca, por ejemplo, si lo recuerdas, en Arauca, en Barranquilla, en el Huila, y precisamente nos están, digamos, pidiendo que publiquemos en este momento videos de compañeros, de equipos especializados que están mandando videos, y pues quisiera que los pusiéramos. Démonos unos 2 minuticos para escucharlos, para pues por supuesto que hagan parte de este programa. Cuando se controla un incendio, se realiza un rescate o se salva una vida, cada minuto cuenta.
Por eso es que el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Neiva ha implementado la tecnología dron y pone a disposición sus equipos. Es importante mencionar que a través de estos equipos hemos podido ser más eficaces a la hora de responder a las diferentes situaciones de emergencia, ya que nos permiten realizar una toma de decisiones rápidas y seguras porque hacemos un seguimiento de la emergencia en tiempo real. De igual forma, brindamos una menor exposición de nuestro personal, ya que estos equipos pueden acceder a zonas de difícil acceso. Cabe resaltar que esta tecnología ha sido puesta a disposición de la vida en nuestro municipio de Neiva. Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva, porque estamos para protegerte. Soy el capitán Óscar Fernando Mejía Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Sucio, Caldas. Nuestra institución hace 7 años implementó dentro de sus componentes el componente VAS, que está compuesto por 10 bomberos que están como pilotos certificados, y a la vez pues se consiguió una dotación de 5 drones con todas sus baterías, toda su implementación para hacer los monitoreos correspondientes en zonas de riesgos. Y en el momento de emergencias pues también es los implementos que nos sirven para poder hacer un monitoreo constante sobre las operaciones que se manejan en el tema de incendios forestales, incendios estructurales, derrames de materiales peligrosos, y también pues rescate y búsqueda de rescate en alta montaña. Dentro de nuestro componente pues hay bomberos indígenas también, de las cuales pues hay algunos de ellos que ya están también capacitados para manejar este tipo de tecnología de punta. Y es importante, cada día estamos actualizando en estos temas tan importantes como es las aeronaves no tripuladas, ya que ya hacen parte del implemento y la prevención y atención de desastres en todo el mundo. Por lo tanto, pues Colombia no ha sido ajeno a que nuestras instituciones bomberiles también lo acojan y lo mantengamos presente, de que todas las operaciones ya podemos contar con estos elementos tan importantes para guardar la vida de los colombianos. Buenas tardes, les saluda el capitán Alberto Hernández del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, director de gestión de riesgo y emergencias. Respecto a la pregunta de la aplicación que tiene las aeronaves no tripuladas, drones, en la gestión del riesgo, pues es una herramienta valiosísima porque tiene pues muchos usos, pero el principal es poder visualizar de manera general todo lo que está ocurriendo en un área específica, llámese por incendios de cobertura vegetal, incendios estructurales, búsquedas de personas en áreas abiertas, hacer procesos de búsqueda en estructuras colapsadas desde el exterior de las edificaciones, tratando de observar en los primeros momentos aquellos espacios vitales aislados que puedan quedar a la vista después de un colapso. Bueno, son muchos los usos que estas herramientas nos pueden prestar. Eso en cuanto a la parte de visualización, pero también tenemos proyectos en la parte de extinción de incendios con aquellas aeronaves no tripuladas que tienen capacidad de carga superior pues a 1 kilo, 2 kilos. En este momento estamos en un proyecto para implementar drones con capacidad de 20 kilos para la extinción de incendios forestales en la fase de liquidación y poder usarlos y llegar hasta sitios que son agrestes, donde el desplazamiento a pie de nuestros hombres llevaría mucho tiempo. Con estos equipos pues nosotros podemos reducir esos tiempos sustancialmente y podemos hacer la liquidación mucho más rápido. De modo pues que esta herramienta tiene un valor incalculable en todo lo que tenga que ver con atención de emergencias. El equipo UAS Drones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta desarrolla inspecciones de seguridad humana en los eventos de las Fiestas del Mar 2026, contribuyendo a la prevención y a la protección de la comunidad. Cordial saludo para todos. Mi nombre, William René Díaz Ángel. Actualmente soy el líder del equipo especializado en sistemas de aeronaves, robótica y tecnología SART del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Y hablar un poco del uso de esta tecnología en la gestión del riesgo de desastres. La enfocamos en los 3 momentos de la emergencia: antes, durante y después.
En el antes de la emergencia, nosotros realizamos caracterización de riesgos tanto en la zona rural como en la zona urbana del Distrito Capital. Durante la emergencia, somos un apoyo transversal a todas las emergencias que atiende Bomberos Bogotá, tanto como incendios estructurales, incendios forestales, rescate en todas sus modalidades, incidentes con materiales peligrosos y cualquier otro incidente que requiera el apoyo tecnológico, nosotros estamos apoyando con estos elementos en el sitio de la emergencia. Y después de la emergencia, nosotros hacemos caracterización de zonas afectadas, georreferenciación de incendios forestales, seguimiento a deslizamientos, inundaciones y cualquier otro requerimiento que se necesite para hacerle seguimiento a la atención de una emergencia con el uso de la tecnología de drones y demás elementos con que cuenta el equipo especializado SAR. Bueno, un gusto, profe, ahí los ves, personas que han estado siendo parte de ese programa, que creyeron, por supuesto, en la herramienta que es vital. Y pues no puedo dejar de decirte, esto ya tiene que retomarse, por supuesto, y pues por supuesto que también pensar en que ya no son los drones solamente, sino la mezcla que vamos a tener de programación, de software, de la inclusión de la IA en este tipo de operaciones, pues que seguramente que se tendrán que seguir trabajando. Claro que sí, doctor. Hay múltiples como factores para entender el uso de drones, no solo en Colombia, sino la comprensión total del escenario operacional. Pero yo quisiera de pronto mencionar 3 bloques o 3 verticales para la operación que debemos todos tener en cuenta, y especialmente los organismos de gestión del riesgo de desastres. Adelante. Tenemos un marco normativo, lo hemos mencionado, que es el RAC 100 de la Aeronáutica Civil. Tenemos la ley 1523 de 2012 y tenemos una participación activa de la Aeronáutica Civil para fiscalizar esos procesos. Tenemos unas condiciones de operación. Esas condiciones de operación son los parámetros o reglas que nosotros debemos seguir para participar, no solamente no hablo de los civiles, sino la participación de los diferentes organismos en emergencias declaradas. Hay unos protocolos, unos lineamientos y unas limitaciones en las cuales ya hoy debemos saber que, como por ejemplo podría ser bomberos, un cuerpo de bomberos puede trabajar en una emergencia y quedaría por fuera algunas restricciones de operación, como volar cerca o menos de 30 metros de personas, volar por encima de personas o en zonas urbanas. Esto lo ha permitido la Aeronáutica Civil. Esto como un segundo vertical. Eso es un logro, además. Claro que sí. Eso es haber movido la normativa hacia las emergencias y desastres. Sí, y por fortuna, pues ellos ya tienen un poco más de esa comunicación con bomberos especialmente, obviamente con todos los demás organismos. Y un tercer vertical serían esos protocolos de comunicación. Las personas, incluso los mismos miembros pueden ser los mismos bomberos, hablemos de bomberos, trabajan de una manera muy articulada con los puestos de mando unificado, pero no se entiende realmente lo que es una responsabilidad en operación y que siempre se va a tener un requerimiento técnico, que ese es un primer escenario, y un segundo que es un requerimiento ya operativo. Entonces esos ya procedimientos ya más técnicos a veces se desconocen como un protocolo correcto de comunicación. Entonces, para simplemente dejar como un poco más definido ese marco normativo, unas reglas generales de operación y unos protocolos de comunicación muy claros en emergencias. Listo, perfecto. Entonces, en esta primera fase, profe, hemos hablado del modelo de drones para la gestión del riesgo de desastres. Pero vamos un poco al enfoque que tiene este podcast Bajo Riesgo, y es hablar con la comunidad, desmitificar todas esas, digamos, dudas, inquietudes que se puedan tener frente a esta especialidad. Entonces, hablemosle a la comunidad, abramos ese chat que de hecho está pues muy movido, y de hecho ha sido uno de los podcasts que más ha tenido audiencia desde que lo hemos publicitado, y es un poco el siguiente. A ver si puedo coger aquí una de las preguntas y para arrancar, y es: me genera mucha curiosidad que hay una persona que escribe en YouTube y dice: yo me limito a que si mi remoto me deja volar, lo hago y ya está. Entonces vamos de menos a más. ¿Qué se requiere para operar un dron en Colombia? Listo. La operación se va a
a ubicar dentro de dos categorías, en una de las dos. O categoría abierta, que es una operación no comercial y que no tiene algún tipo de restricción o que no requiere por alguna razón alguna autorización de vuelo. Ejemplo, ¿quiénes? La persona que viaja por algún lugar en Turistas. Colombia, turístico, mi familia, y quiero hacer un vuelo. Si no tengo una restricción en la zona, para eso hay un mapa que nos otorga la Aeronáutica Civil para consultar. ¿Dónde lo veo? En la página de la Aeronáutica Civil. Es Ok. un mapa en donde me ubica todas las zonas con alguna restricción. Yo la consulto y si mi vuelo no es comercial, yo puedo volar. Obviamente tengo un aspecto técnico que es el peso del equipo, no puedo superar los 25 kilos. Que son usualmente los comerciales, sí. los que uno está comprando. La para su mayoría uso, de los para equipos consumo. que tenemos son los que nosotros podemos volar. Eso sería una categoría abierta. Una categoría específica es una categoría para uso comercial, una licitación, un contrato, cumplir con algún tipo de trabajo. Cuando una agencia de publicidad la contratan para, o periodistas que están trabajando en la función de su ejercicio profesional y cobran un servicio. Esa sería la Esa segunda. sería una labor comercial. Y también las que por su peso superen los 25 kilos en la aeronave y que requiera de alguna autorización de vuelo. ¿Cuándo se requiere una autorización de vuelo? Cuando yo vuelo a menos de ciertas distancias de un aeropuerto, un aeródromo, una base militar, la casa presidencial, o tengo alguna restricción de operación. En ese caso estoy en una categoría específica y tenemos una categoría certificada, pero digamos que ahí no hacemos mucho énfasis. Eso es muy particular de la Aeronáutica Civil. Listo. Un ejemplo propio. Nuestro centro de pensamiento realiza estudios, consultorías que unas no se cobran, unas son para la comunidad propiamente dicha. ¿En dónde estamos ahí? ¿Dónde nos parcamos? Yo podría decir que si no es una labor comercial, estaría dentro de la categoría abierta. En la primera. Sí, pero nosotros desde el Centro de Instrucción y como Colombia Aeron Club siempre recomendamos, por esa buena comunicación que se tiene con la Aeronáutica Civil, es que las personas, o en este caso el Centro de Pensamiento, se acerque a la mesa de aviación no tripulada de la Aeronáutica Civil y haga una consulta muy puntual. Regularmente las personas de la comunidad tienen en mente que la Aeronáutica Civil vigila, castiga, limita, pero realmente ellos escuchan muy bien las diferentes posiciones y en muchos casos nos dan esas pautas para operar sin tener algún Perfecto. tipo de ¿Cuánto problema. dura la capacitación? Y si una vez termina la capacitación me llamo piloto. Yo soy un piloto. Listo. Listo. Un proceso de certificación, lo mencionamos. Ok. En Colombia, para las personas, para la persona, propiamente el piloto de UAS o de dron, existe un certificado que es el certificado de idoneidad. Así es. Es el que debe tomar una persona y lograr su certificado de idoneidad y que es lo que lo identifica como piloto de UAS o ya es piloto de UAS. Pero para lograr completamente una autorización de vuelo, que es donde estamos la ¿Pero mayoría cuántas de las horas era ahí? empresas, ¿Cuántas horas era ahí? ese curso, el curso en total dura un mes, Ok. en la mayoría de los casos. Pero en horas. En horas de certificación son 94 horas, Ok. 78 horas teóricas y 16 horas prácticas. Perfecto. Cuando cumplo con esa primera certificación de idoneidad, que es la mía, yo debo registrar mi equipo y además la empresa, que puede ser una persona natural o jurídica, debe lograr una certificación como explotador de UAS y es a al que le otorgan las autorizaciones En de una vuelo. segunda fase. Pero si yo compro un dron, tengo que capacitarme como piloto. Sí, lo ideal es que la gente, las personas, si están en categoría abierta, registre su equipo y que tenga el conocimiento en el uso de drones. Listo, Pero ahí en perfecto. ese momento no se requiere el curso de piloto, Ok. se requiere en la categoría específica. Bueno, perfecto, listo. Hasta ahí vamos súper bien, mi profe. Cuando decimos que si yo incurro en una pena frente a la Aeronáutica Civil, frente a la policía, es porque, habíamos dicho al inicio del programa, son más de 60 millones de pesos que uno se puede ver como multas para si uno infringe esa ley. Claro, es que los escenarios son muchos, son demasiados. Si yo estoy volando mi equipo en un área urbana y me encuentra la policía, ese es un primer problema, porque ellos tienen la potestad de solicitarme los permisos de vuelo. Ya aquí estamos en el Centro Felicidad de Chapinero, en el corazón de Chapinero, en Bogotá.
tenemos un dron, no lo podemos volar. No, en esta zona no. ¿Por qué? Expliquémosle a la audiencia. La cantidad de personas que tenemos, digamos que nos impide esa operación. Tenemos personas por todos lados. Ok. Entonces, en esos casos es donde yo requiero esa autorización. Segundo, tenemos privacidad, la privacidad. Una persona que ve que alguien está volando y tal vez a la altura de su piso, del octavo, séptimo piso, ve que hay un dron, tranquilamente y con todo su derecho puede ir y hacer un reclamo de por qué hay alguien o algún aparato. ¿Ante quién hace ese volando. reclamo? A la policía o a la aeronáutica civil. Ok, perfecto. Ese es un segundo escenario de un problema. Y cuando llega a la aeronáutica civil es un tercero. Y si generó un riesgo y otra persona lo define como un riesgo y presenta otro tipo de denuncia ante esa persona o en esa situación, entonces vamos a tener diferentes escenarios de quién, dependiendo de cómo se desarrolla. Y si se materializa ese riesgo, pues obviamente sube la pena. Las penas económicas y obviamente todo lo que corresponda a las sanciones de operación. Bueno, listo. Mezclemos un poquitico con que esa persona hoy se encuentra en Venezuela. Bueno, o se encontraba en Venezuela en las primeras 72 horas. Y me acaban de escribir, me dicen, si yo como ciudadano tengo un dron, ¿puedo ofrecer mi dron para usarlo en una emergencia? ¿En Venezuela? Pues hagamos el para en Venezuela y en Colombia. En Venezuela tenemos entendido que hay una restricción generalizada del uso de drones. ¿Qué la hizo quién? ¿O cuándo se hizo? El gobierno, no recuerdo exactamente la fecha, pero Ok. es algo más o menos reciente, Ok. en donde se impide por completo el uso de drones. Obviamente habría que estar allá para saber realmente cómo es la aplicabilidad, pero en escenarios ya de emergencias habría que ver también esos puestos de mando unificado, los responsables de primera respuesta, Claro. cómo lo están Hay que, permitiendo. te completo obviamente con tu venia, los procedimientos y protocolos en las emergencias es, debo llegar al puesto de mando unificado, debo reportarme y debo pues obviamente articular las acciones con las autoridades que están al mando de la emergencia. Claro, Perfecto. doctor, es también importante y es que seguramente en ese escenario de una primera respuesta en Venezuela estaba la autoridad aeronáutica. Entonces ahí se podría haber desarrollado ese Bueno, no es por protocolo. hecho muchas cosas porque Sí. parte de lo que pasó en Venezuela de la respuesta pues obviamente o esos retos de administrarla y de poder tener la situación bajo control. Listo, pero entonces vamos a Colombia. Hoy, digamos, hay un incendio forestal cerca de mi casa o alguna emergencia, tengo mi dron, puedo volarlo y poner las imágenes a disposición o se lo pongo a disposición de una entidad, ¿qué puede pasar ahí? Yo lo primero que tengo que hacer es saber que esa es una emergencia Ok. emergencia declarada. Esa emergencia declarada me dice a mí que yo debo acercarme al puesto de mando unificado y coordinar cualquier operación o participación mía con ese líder o esa persona a cargo de esa emergencia. Entonces ahí seguramente en un primer momento está la disponibilidad del recurso, es donde yo digo, tengo un equipo, tengo estas baterías, tengo esta capacidad. Y segundo, pues ya será atender ese llamado que me hace el puesto de mando unificado y yo debo seguir ese protocolo. Bueno, mi profe Martín, vamos ya un poquito en la fase de cierre y me están escribiendo desde San Andrés, pero vea Pedro, dígale al profe que es que en San Andrés, pues de hecho fuimos, pues la restricción está en toda la isla porque el aeropuerto cruza toda la isla. ¿Qué hacemos ahí? Apegarnos al reglamento. ¿Y qué significa eso? Significa que yo debo entender que no puedo volar en la Si soy isla. turista, no puedo volar en la isla. No sea puedo. un turista, ya los turistas que van a visitar la isla de San Andrés no pueden llevar su No se dron. puede. Y eso pasa en gran parte del país. No tenemos ciudades muy pequeñas donde el casco urbano está. O sea, tú me haces acordar, yo aterricé en la Primavera Bichada. Ya, el aeropuerto está ahí, casi que en la zona urbana. No lo puedo hacer. no lo puedo hacer. La recomendación, acercarse ¿Cuántos al metros aeropuerto. es que es al aeropuerto? Tenemos ciertas restricciones, aeródromos, aeropuertos, pero vamos de los 9, 6, 3 kilómetros, diferentes distancias. Pero seguramente en esos casos es imposible. Técnicamente es imposible. Y lo mejor es acercarse al aeropuerto. De hecho, a escribieron oficinas. peor, que es que hay unos drones de una cierta marca que eso no tiene limitación, entonces que sí lo vuelan. Ya están infringiendo la ley. Totalmente por fuera. Una cosa es la capacidad técnica del equipo, otra cosa es la restricción y las capacidades que nos permite desarrollar la aeronáutica civil, Listo. la autoridad aeronáutica. Y por supuesto, como hemos reiterado, pues si ya somos una entidad de respuesta a emergencias, pues por supuesto ya es guiarnos por los protocolos. Y en los protocolos pues está toda la normativa que regla la aeronáutica civil.
Sí, y creo que en gran parte del país, bomberos de diferentes regiones, la aeronáutica civil, el grupo de búsqueda y salvamento, o búsqueda y rescate, el ejército, ya tienen un poco de cuerpo, de tiempo, experiencia y ese respeto por el uso de drones en diferentes escenarios, entonces eso ayuda más al desarrollo generalizado. Profe, mientras que nos siguen llegando preguntas, ¿qué recuerdas tú o una anécdota fuerte que se haya podido vivir mientras capacitábamos a nivel nacional? En Yopal. ¿Qué pasó? En Yopal estábamos haciendo un simulacro, estamos realizando un simulacro de rescate en un río. Y durante ese rescate, yo estaba simplemente coordinando el ejercicio, había otra persona que estaba coordinando el ejercicio remoto de la persona que podía caer un río. En ese momento, los bomberos que estaban aquí conmigo recibieron una llamada de que en ese momento había caído una persona al agua. Se convirtió en un simulacro, a una operación real y teníamos drones en vuelo y lo que hicimos fue realizar pues un ejercicio real y salió de lo más increíble para nosotros. Nunca uno hubiera pensado que en un río, en un solo lugar se presentara. De hecho, recuerdo que en ese momento, como todos estábamos en ejercicios distribuidos, llegó un medio de comunicación de Yopal y se acercó a mí a preguntarme qué era lo que estábamos haciendo y me tocó pues asumir como ese rol de dar esa respuesta informativa que normalmente lo tiene el área de comunicaciones dentro del puesto de mando unificado. Bueno, hemos hablado de todos los mitos y todos los errores que cometimos cuando operamos estos drones, pero uno que te llame la atención o que se repita en los cursos, que los ciudadanos digan, vea, profe, es que pasa esto, ¿qué errores se cometen así con mucha frecuencia? Ok, muy común en las personas escucharlos es que un dron nunca se cae. ¿Ok? Eso es muy común. Segundo, es muy común. ¿Y por qué dicen que nunca se cae? Porque confían y sienten que los sistemas sensores o los pilotos que tiene el equipo hacen que el dron se vea muy estático y vuelan a ciertas distancias, alturas y pues nunca van a tener un riesgo. Y sienten y tienen esa percepción, eso nunca se cae. Claro, yo hasta que exija mi equipo o hasta que esté en algún escenario, una inspección estructural o un acompañamiento en un accidente vehicular, por ejemplo, pues yo tendré que arriesgar, entender un poco más el escenario y apostarle más al uso de drones. Serán escenarios donde es más complejo y ya no es tan esa percepción de que nunca pasa nada. Ok. Los accidentes. Es muy común escuchar el dron se dañó en vuelo y se cayó. El dron falló y por eso fue que se estrelló. Una corriente de viento. Técnicamente es muy difícil. Es muy difícil. Y cuando tenemos la posibilidad de ver qué pasó, es que usted se equivocó. Usted en lugar de mover para allá, como el dron lo tenía para este lado, lo mandó fue para el otro lado y lo estrelló. Algo muy común es pensar que todo esto realmente es como un juego. Sí, es como un Que juego es un juguete. y no se toma con la seriedad con la que se tiene. Claro, en el mercado vemos drones en los supermercados, mi amigo vende un dron y no se entiende esa formalidad y ese respeto por el uso, especialmente por el uso del espacio aéreo. Hay muchos, pero esos son algunos. De hecho, escuchándote recuerdo que hubo un dirigente que, no vamos a decir el nombre, pero pues sé que lo vas a recordar, que en el marco del curso dijo, no, venga, yo lo opero, y le prestaron un dron y se le cayó el dron ahí mismo, no voló ni 10 segundos. Un gran amigo de nosotros. Claro que sí, debe un dron todavía, toca decirle que lo reponga. ¿Qué decirle a las empresas que venden drones en esta fase de cierre? Pues ojalá es tratar de que ellos también se apeguen al reglamento para que esos lineamientos o esas capacitaciones básicas que le dan a sus clientes sean siempre mejoradas y mejores y que las personas desde ese primer momento tengan una buena capacitación y un buen uso, pues obviamente operacional de los equipos de UAS. Profe Martín, muchas gracias por estar aquí en Bajo Riesgo, un episodio que se hace en vivo, por eso ya nos está pegando también la lluvia. Gracias por su disposición, a la profesora Liliana, un saludo a todos los bomberos que han creído en que los drones mejoran, seguramente, pues sin duda las operaciones, a los de Defensa Civil, a la Policía, al Ejército, a la Cruz Roja, y sigamos trabajando. Creo que el reto ni siquiera ya está en los drones, está en la aplicación de la IA, está en la aplicación de esos equipos de robótica, que pueden llamarse drones, entre ellos, aclárame esa duda, si los drones que están en acueducto, que van por los ríos, o en el mismo mar, que ya ayudan en esas operaciones de rescate, pues si se llaman drones, pues yo creo que los retos están ahí.
Muchas personas vinculan los drones con robots o con robótica y hay diferentes escenarios. Hay equipos de UAS o aviación no tripulada de drones que ya tienen capacidades de volar y desplazarse como robots o como vehículos en tierra. Algunos ya tienen capacidades de tener algunos movimientos en diferentes elementos o componentes de los drones. Entonces la dinámica tecnológica hace que se pueda entender y en otras ocasiones, en otros momentos, los organismos los vinculan dentro de robótica, es porque así es, organizacionalmente están pues diseñados ellos. Pero técnicamente los drones tienen un desarrollo, a veces estamos evaluando un equipo y al rato vemos en otros países desarrollaron este otro, luego vemos que la Armada Nacional de tal país hizo este otro y uno no termina de evaluar algo cuando ya hay algo más en avance. Perfecto, sigue vigente. Los drones no son el futuro, sino el presente de las operaciones de emergencias y desastres. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Y esto es Bajo Riesgo, el podcast del Centro de Pensamiento en Gestión del Riesgo de Desastres GRID. Bienvenidos a Bajo Riesgo, el podcast donde desmontamos mitos, revelamos verdades y transformamos el miedo en acción. Aquí tú te conviertes en parte de la solución. Conducido por Pedro Manosalva Rincón, fundador del Centro de Pensamiento en Gestión del Riesgo de Desastres GRID.